Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Argentina. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de María Aída Oliva. María Aída Oliva nació en Río Gallegos, una ciudad de la provincia de Santa Cruz, Argentina, a principios de la década de los 70. Fue adoptada siendo todavía una bebé por una familia oriunda de Mendoza, que la crió en esta provincia, al centro occidente de Argentina y limítrofe con Chile. A mediados de la década de 1980, con apenas 14 años, conoció a Mario Daniel Castro Herrera, 3 años mayor que ella, y finalmente se casaron. La pareja no tardó en tener hijos. María, siendo tan joven, dejó sus estudios secundarios para dedicarse de lleno a la maternidad y las labores domésticas. En total tuvieron 9 hijos, pero uno de ellos falleció. Mientras María se abocaba a su crianza, Mario trabajaba como empleado municipal de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia del mismo nombre. Sin embargo, la mujer también tenía sus propias aspiraciones. En la casa dependía económicamente de su marido, por lo que a medida que los niños crecieron, se desarrolló en ella el deseo de completar sus estudios y trabajar por su cuenta. Corría el año 2000 y la pareja vivía en una casa propia en el barrio andino de La Favorita, localidad ubicada al oeste de la ciudad de Mendoza. Por entonces María, quien ya rondaba los 30 años, se enteró de que en La Favorita se había instalado un programa de educación secundaria para mujeres. Al ama de casa le interesaba cursarlo para completar sus estudios, pero al comentarle la novedad a Mario, se encontró con que a él no le parecía conveniente que participara. La negativa de Mario no venía de una simple consideración práctica, sino de una cuestión, podría decirse, de principios. Y es que él consideraba que era responsabilidad suya como hombre trabajar y llevar el pan a la mesa, mientras que a María como mujer le correspondería exclusivamente quedarse en casa a cuidar de sus hijos y atender los asuntos del hogar. Queda claro que María dependía de Mario en lo económico debido a un arreglo mantenido principalmente por voluntad de su esposo a pesar de los deseos de ella. Pero ese no era el único desbalance en la pareja. Otros aspectos de la vida de María eran claramente controlados por Mario. El hombre no solo impedía que ella tuviera dinero propio, sino que le prohibía incluso tener amistades. Para mantener este estricto manejo sobre la vida de su esposa, Mario también ejercía violencia física sobre ella. Pero con todo, María no desistió en perseguir su sueño. Al contrario, le insistió a Mario repetidas veces hasta que él accedió a que ella asistiera a la escuela secundaria. Así fue como se incorporó al cuerpo estudiantil de un centro educativo de nivel secundario del barrio Cipolletti, aledaño al barrio andino, donde vivían. Se trataba de una escuela pública que formaba parte de un plan social para mujeres jefas de hogar y tenía orientación en acción social. Este nuevo espacio expandió inmensamente el mundo de María. Allí conoció a otras mujeres amas de casa como ella y se hizo buena amiga de varias. Sus compañeras la llamaban la Mari y se hizo apreciar por su humor, calidez y simpatía.
tampoco pasó desapercibida en el aula, donde a lo largo de los 3 años que cursó, se ganó el lugar de estudiante sobresaliente y de hecho tenía el mejor rendimiento entre sus compañeras. En este contexto, María combinó su sociabilidad y espíritu colaborativo con sus habilidades pedagógicas, brindándoles ayuda a sus compañeras con los estudios. Fue entonces que descubrió su vocación por la enseñanza, la cual la acompañaría por el resto de su vida. Así, cuando María empezó a ir a la escuela, encontró un lugar donde podía desarrollarse de una manera más plena de lo que había logrado hasta entonces. Ahora tenía amistades y podía proyectarse a futuro. Incluso halló un medio para saciar su curiosidad intelectual, pensar en los problemas de su vida y participar en posibles soluciones a los mismos gracias a la orientación en acción social del programa. Como mencioné antes, María había tenido 9 hijos, de cuya crianza se encargaba personalmente. Ella no quería volver a quedarse embarazada y para ello quería realizarse la ligadura de trompas uterinas. Sin embargo, Mario no estaba de acuerdo y esto afectaba la posibilidad de que la mujer accediera al tratamiento, ya que en aquella época dicho método quirúrgico requería el consentimiento de la pareja. Así, en el marco de una materia del centro educativo, elaboró un proyecto para eliminar esa exigencia. Incluso sumó avales y firmas de sus compañeras para poder presentarlo a algún órgano oficial, pero no logró hacer despegar la propuesta. Cabe mencionar, para poner en contexto la problemática, que la ley que consagró el derecho a hacerse la ligadura de trompas en Argentina se promulgó unos años después, en 2006. En el Centro Cultural José Montiel, donde funcionaba la escuela, también realizaba sus actividades la agrupación El Mundo desde Abajito, donde se ofrecían diversas propuestas culturales y educativas para niños y jóvenes. María participaba en dichas actividades y junto a sus compañeras también colaboraba con las iniciativas y luchas de trabajadores desocupados de la zona. Ya después de graduarse del secundario, María y sus amigas se unieron al grupo Multiplicadoras Educativas y Solidarias. Como parte de este colectivo, brindaba apoyo escolar a niños de su comunidad. Después, en 2005, se volvió miembro fundador del Centro de Aprendizaje Comunitario, que unificaba al grupo Multiplicadoras con otras iniciativas educativas del barrio y buscaba darle a la educación un papel socialmente transformador. Así siguió ejerciendo la docencia, esta vez para niños de primaria. En una ocasión, María y sus compañeras empezaron a producir fideos de manera cooperativa para venderlos y apoyar a una compañera que estaba pasando por un mal momento. La docente y madre de 8 hijos, recordemos que uno de ellos falleció, se encargaba personalmente de hacer la masa para el emprendimiento. Esta anécdota demuestra la actitud de entrega con que vivía, tanto para mejorar su condición como la de la gente que la rodeaba. Otro testimonio de ello es que solía decirles a sus amigas que había que dar hasta que doliera. Eventualmente, María se fue alejando del centro por las nuevas responsabilidades laborales que iba asumiendo, aunque mantenía contacto con sus antiguas compañeras. El centro terminó mudando su sede a otro barrio de La Favorita, separando a la docente aún más de la agrupación. Como dije antes en un principio, Mario ejercía control sobre María por medio del maltrato físico. Luego, cuando crecieron los hijos, cambió estos métodos por otros menos visibles, como el maltrato verbal, el acoso, la inspección de su móvil, entre otras expresiones de abuso psicológico. María les contaba de estas cosas a sus amigas, en quienes hallaba algo de consuelo y energías para seguir adelante. Así, aun habiéndose separado del centro, los aprendizajes, experiencias y voluntad que construyó en el mismo nunca la abandonaron. Ávida por desarrollarse, María siguió concretando avances hacia una mayor autonomía.
Uno de los más cruciales lo dio entre finales de 2020 e inicios de 2021, cuando después de varias décadas juntos tomó la decisión de finalmente divorciarse de Mario. Así, con 51 años, se mudó sola a una vivienda alquilada en un barrio aledaño, el Cipolletti, y empezó a trabajar fuera del hogar para hacerse cargo de su propia subsistencia. Trabajaba como empleada doméstica en una casa particular en Guaymallén, municipalidad en el área metropolitana de la ciudad de Mendoza, y también daba clases particulares. Dueña de su propia vida, era muy activa en las redes sociales. Solía ir al casino con amigas y los fines de semana se reunía a comer con sus primas y otros familiares. En cuanto a Mario, tras la separación, personas cercanas notaron que había quedado deprimido. De todas formas, a pesar de la violencia unilateral de la que María fue víctima, el vínculo entre los exesposos no era fácil de cortar así como así, por lo que seguían viéndose de forma ocasional. En cuanto a la relación de María con sus hijos ahora adultos, la misma era ciertamente variada. Con su hija Luana el trato era bastante tenso, ya que ella estaba disgustada con su madre tras una pelea que habían tenido a comienzos de 2022. Con sus hermanos varones, por su parte, mantenía un contacto constante y un vínculo más ameno. Un tiempo después del divorcio, según comentaría Luana, Mario empezó a mejorar y, estando menos deprimido, los hijos comenzaron a salir más con él. María, por su parte, solía expresarles a sus hijos que sentía que la habían dejado de lado. Según otras fuentes, ellos gravitaban más hacia su padre que hacia su madre, precisamente para acompañarlo durante su depresión. En cualquier caso, era un hecho que María sentía cierto grado de abandono por parte de sus descendientes. La mujer tenía numerosos nietos, a los que se sumaba una veintena de sobrinos postizos y ahijados. En años recientes había comenzado la búsqueda de su historia familiar y logró contactar a sus hermanos biológicos, a quienes nunca logró conocer en persona. Al mismo tiempo mantenía contacto a distancia con dos de sus viejas amigas del centro educativo. Carmen y Fanny, que era como se llamaban, ahora vivían en Chile, país aledaño a la provincia de Mendoza. En varias ocasiones ellas intentaron convencerla de que se fuera a vivir al otro lado de la frontera, pero María consideraba que debía quedarse. En un mensaje de septiembre de 2021, le dijo a una de ellas que estaba bien en La Favorita y que si bien seguía sola y afrontaba muchas dificultades, eso era lo que le había tocado y a pesar de ello seguía adelante. Meses después, a finales de marzo de 2022, María fue a visitar a Sonia, una de sus amigas que seguía viviendo en La Favorita y con quien se solía encontrar en el autobús. Risueña como siempre, le prometió que pronto iría a verla para tomar unos mates y contarle todo lo que le había estado pasando. Ninguna de las dos sospechaba que esa sería la última vez que se encontrarían. Pasada una semana, el 5 de abril, María se vio con Ricardo, uno de sus hijos. El joven, conocido por el sobrenombre del Polaco, era miembro del grupo musical Conducta Calle, creado en el penal de San Felipe, de la zona de Mendoza capital, y que había ganado renombre a nivel local. Ricardo llegó a casa de su madre al mediodía para almorzar y se retiró a las 2 con la promesa de llamarla más tarde. Una hora después, a las 3, María salió de su casa. Tanto Ricardo como Luana llamaron a su madre más tarde ese día, pero ella no los atendió. En cambio, la llamada caía directamente en el contestador automático. Después de varios intentos, notaron que ya ni siquiera eso pasaba, sino que el móvil parecía estar apagado. Y es que tampoco terminaban de llegarle los mensajes de texto. Encima, la mujer aparecía como desconectada en sus redes digitales, cosa rara en ella.
La situación provocó preocupación en sus hijos, la cual crecía a medida que iban fallando los intentos de contactarla. Entonces varios de los descendientes de María fueron hasta su casa para averiguar su paradero. La puerta del domicilio la abrieron con una copia de la llave que tenía uno de ellos. Una vez adentro notaron que no estaba la riñonera que su madre solía llevar al trabajo, ni tampoco su teléfono móvil. Ante la repentina desaparición de María, el 6 de abril su hija Luana interpuso una denuncia por averiguación de paradero en la Oficina Fiscal 2 de la Comisaría Sexta de Mendoza. En consecuencia, la policía empezó a indagar sobre dónde podía hallarse la mujer. Una cámara de seguridad del complejo de apartamentos en que vivía la captó cuando salía del mismo a las 3:05 de la tarde del 5 de abril, pero después de ese registro no hallaron ningún otro rastro de sus movimientos. Los efectivos empezaron a acercarse a los conocidos de María para entrevistarlos. Una de las personas abordadas fue Mario, su exesposo. El hombre les dijo que no había estado con ella el día de su desaparición. Sin embargo, al ahondar en las pesquisas se descubrió que él había estado buscando a su exesposa justamente ese día 5 de abril, cosa que el hombre había omitido en su declaración. Por el esfuerzo de familiares y allegados, la búsqueda de María se viralizó en redes sociales. En uno de los carteles de búsqueda difundidos, se describía que cuando se la vio por última vez vestía un pantalón y camperas negras. En la comunicación se pedía que quien tuviera información sobre ella se pusiera en contacto con una de sus hijas de nombre Desiree. En los carteles de búsqueda se proveía una descripción física de la desaparecida, de contextura robusta, 1,58 m de altura, pelo corto castaño oscuro, tez blanca, ojos marrones y sin tatuajes. Sonia, la amiga a la que María pasó a visitar apenas días antes, al enterarse de la búsqueda, le escribió un mensaje por redes sociales preguntándole dónde estaba, qué le había pasado y por qué la estaban buscando. Al igual que los hijos de la desaparecida, tampoco ella recibió respuesta alguna. El día siguiente de la denuncia, en la mañana del 7 de abril, Luana, la hija de María, volvió a acercarse a la oficina fiscal. Esta vez les informó a las autoridades que su padre había ido a visitar a su madre el martes 5 de abril, poco antes de la desaparición. Esto lo sabía ella porque el mismo Mario se lo había contado durante una conversación telefónica. Según el hombre, él y María viajaron juntos en su automóvil, un Ford Fiesta Max blanco, en dirección a Cacheuta, otra localidad mendocina. Sin embargo, en vez de llegar a ese lugar, Mario habría llevado a su exesposa al Parque de los Pueblos Originarios, a escasos 2 kilómetros del barrio Cipolletti. Finalmente, Mario le dijo a su hija que pasearon en el parque y luego la llevó de vuelta a su domicilio sin que surgiera ningún problema entre ellos. Todos estos detalles, ahora relatados por la hija de la pareja, habían sido omitidos por Mario cuando fue abordado por los detectives un par de días antes. Hay que añadir que tanto la denunciante como los efectivos vieron que Mario tenía lesiones en sus manos y brazos en sus respectivos encuentros con el hombre. Así, sospechando un posible involucramiento por parte del excónyuge, averiguaron más sobre sus movimientos el día de los hechos. Algunos de los hijos de Mario aún vivían con él. De declaraciones suyas salió a la luz que la noche de la desaparición de María, su padre llegó a su casa con una camiseta y un pantalón con manchas de sangre y le pidió a su nuera que lavara las prendas. Aunque ella vio las manchas hemáticas, atendió a la solicitud de su suegro, pues no sospechaba nada. A la luz de esta información, la División de Homicidios de la Policía, junto a la fiscal interviniente Claudia Ríos Ortiz, se presentó apenas horas después de la denuncia en el domicilio de Mario con una orden de registro.
Una vez más, los detectives entrevistaron a Mario y, entre otras cosas, le preguntaron por qué tenía lesiones en sus manos, concretamente un corte en el pulgar de la mano derecha y en otros dedos. Él explicó que era por un intento de autolesión. Consultado sobre el paradero del implemento cortante que habría usado para abrirse esas heridas, él dijo que descartó el cuchillo porque de lo contrario lo habría utilizado para acabar con su propia vida. También se le consultó por qué había llegado con una camisa manchada de sangre la tarde-noche de los hechos, a lo que respondió que ese día tuvo una pelea con un hombre por un incidente vial mientras manejaba su automóvil. Durante el interrogatorio, Mario incurrió en contradicciones. Así, no parecía decidirse entre si veía o no a María con frecuencia o a qué lugar llegó en su viaje con ella el martes en que desapareció. Sintiéndose acorralado, miró directamente a la fiscal y de manera espontánea confesó haber sido él quien hizo desaparecer a María. Ella le indicó a Mario que esperara a que hubiera un abogado defensor presente, pero él prosiguió con su confesión. Fue entonces cuando dijo haber sido el autor de un delito aún más grave que la mera desaparición. Le había quitado la vida a María. Incluso les indicó a las autoridades que llevó su cuerpo a Papagayos. Esta localidad del distrito del Challao, departamento de Las Heras, estaba ubicada a unos 6 kilómetros al norte de La Favorita. Los efectivos policiales procedieron al arresto del hombre y a la confiscación de su automóvil. Al mismo tiempo, el personal de la oficina de búsqueda de personas se dedicó al rastrillaje del descampado señalado por Mario. Las indicaciones dadas por el detenido no eran especialmente claras, por lo que el trabajo del equipo de búsqueda se extendió por 1 hora. Así, en la tarde del propio jueves 7 de abril, hallaron efectivamente restos humanos. Lamentablemente, pronto se confirmó que se trataba de María. El lugar donde se encontraba entre matorrales espinosos era uno que los vecinos de la zona solían usar de basurero cerca de una parada de autobús abandonada. La mujer aún tenía puesta la ropa negra con la que fue captada por última vez en las grabaciones de seguridad de su domicilio. Al lado suyo se encontraban su riñonera y su móvil, implementos cuya ausencia había sido notada por sus hijos cuando fueron a revisar su vivienda 2 días antes. El peritaje de la zona, así como del cuerpo, fue realizado por el personal de la División de Científica e Investigaciones, quienes identificaron signos de violencia en los restos mortales de María. Según el reporte de la necropsia de María, se hallaba severamente golpeada y falleció a causa de un fuerte impacto en la cabeza que resultó en una fractura de cráneo. En términos técnicos, presentaba 3 heridas contuso-desgarrantes ubicadas en la sien y en la zona occipital del cráneo. Además, tenía moretones en el resto del cuerpo, los cuales fueron aparentemente producidos por arrastre, lo que sugería que había sido movida hasta el lugar donde finalmente fue hallada. La lesión mortal en la cabeza habría sido ocasionada por un objeto contundente, posiblemente una piedra, según concluyeron los expertos forenses. La fiscal encargada del caso explicó a los medios de comunicación que, dada la situación, se había activado el protocolo especial de femicidio. En paralelo, el equipo de investigación se hallaba averiguando si el hecho en cuestión tenía algo que ver con una reciente denuncia. La misma había sido hecha por un joven que a las 7 de la noche del 5 de abril pasaba por la zona del mirador del Challao, a pocos metros del lugar donde fue hallado el cuerpo de María. El muchacho vio a una pareja, un hombre y una mujer, discutiendo en la calle. Luego observó que el sujeto golpeó, arrastró y dio un puntapié a la mujer, la cual quedó de rodillas en el suelo. El testigo intentó defender a la víctima de la violencia, pero el agresor respondió hiriendo al chico en el rostro y el cuello con un arma blanca.
Aprovechando la distracción, la mujer escapó, pero el atacante la siguió a bordo de un automóvil blanco. En paralelo, el joven fue a pedir auxilio a los guardias de seguridad de un barrio privado del sector. Así, las autoridades fueron alertadas de la situación. Cuando los efectivos llegaron a la zona, no había rastros del agresor, de la víctima o del vehículo. Sí encontraron un cuchillo y un bolso abandonados por el atacante en la escena. El joven debió quedar internado por un día debido a las heridas que recibió. La coincidencia de espacio y tiempo, así como la descripción del vehículo del agresor, llevó a los investigadores a concluir que las personas vistas por el testigo eran ni más ni menos que Mario y María. En vista de todos los indicios, el caso estaba siendo investigado bajo la carátula de homicidio agravado por relación de pareja y violencia de género. Se trataba además del primer caso de estas características en la capital mendocina desde el inicio del año 2022. A esto se añadía el ataque al testigo que recién mencioné, expresado en el cargo de homicidio en grado de tentativa. Según la principal hipótesis sobre el móvil de Mario, el único sospechoso y detenido por el crimen, él nunca pudo superar el divorcio y ante la negativa de María de volver a estar juntos, la atacó y le quitó la vida en un arranque de ira. Durante la investigación salió a la luz que Mario presentaba antecedentes delictivos, aunque nunca había cumplido una pena de cárcel. Concretamente, había una causa de octubre de 1989 con su nombre por lesiones calificadas y otra de 2019 por lesiones culposas al ser el conductor de un vehículo involucrado en un incidente de tráfico. Según la reconstrucción realizada a partir de las pesquisas, Mario y María se encontraron entre las calles de Orzali y Avenida Libertador del Parque General San Martín, a pocos cientos de metros del Parque de los Pueblos Originarios que mencioné antes. De ahí se movilizaron a la zona del descampado de Papagayos, donde se dio el ataque en que intervino un testigo. Después de que Mario lo atacó, desechó un cuchillo que llevaba consigo y con el que hirió al estudiante. María intentó escapar, pero Mario la persiguió en su automóvil. Habiéndola alcanzado, se bajó del vehículo y usó una roca de gran tamaño para atacarla. Como ya mencioné, esto le causó fuertes golpes que le fracturaron las muñecas y el cráneo. Esta última lesión resultó en la muerte de la mujer. Según varias fuentes periodísticas, María no solo fue golpeada, sino también atacada con un arma blanca por su exmarido. El mismo día del hallazgo, el grupo musical Conducta Calle, al que pertenecía Ricardo, el hijo de María, con quien ella se vio el día de su desaparición, publicó en redes sociales un mensaje de condolencias. En este lamentaban el fallecimiento de la mujer, a quien llamaron querida María, amiga de todos y la primera fan de la banda. Un día después del hallazgo, Ricardo publicó en redes sociales un mensaje de despedida para su madre. En el texto decía que tenía su alma a la mitad y que nada ni nadie iba a tapar el inmenso dolor que sentía. También afirmaba que con su madre se le fue la vida, sus ganas de existir, su único amor, la mujer de su vida. Además, le pedía a Dios que la tuviera en el altar más lindo, que la consolara y que ella supiera que pronto la volvería a ver y a sentir sus manos. En cuanto a Mario, desde el 9 de abril quedó privado de libertad en un centro penitenciario. Con todo, fue apenas el 3 de mayo, un mes después de la aparición del cuerpo de María, que le fue impuesta una medida de prisión preventiva por ser el único sospechoso e imputado confeso del crimen. El juicio contra Mario se llevó a cabo meses después en el Juzgado Penal Colegiado 1 en el Polo Judicial Legal de Mendoza, no muy lejos de donde María se había encontrado con Mario aquel fatídico 5 de abril. El juzgado era presidido por el juez Sebastián Sarmiento.
El proceso fue de modalidad abreviada y no tomaron mucho tiempo las intervenciones de la defensa, la fiscalía y la querella particular. Desde un inicio, la sorprendente confesión de Mario justo antes de su detención fue declarada como inválida legalmente, ya que la había hecho sin representación. Sin embargo, esto no afectó sobremanera la causa en su contra, pues él siguió admitiéndose culpable del violento crimen. Pero incluso sin tomar en cuenta la confesión del acusado, la evidencia en su contra era de por sí muy elocuente. Así, según quedó demostrado en las audiencias, el ataque sucedió en Papagayos y Mario, tras llevar a cabo el crimen, trasladó el cuerpo de María hasta los matorrales cercanos para ocultarlo. El 9 de noviembre de 2022, apenas 7 meses de la muerte violenta de María, Mario fue condenado a prisión perpetua, la pena máxima por el cargo de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Así se cerró desde el punto de vista judicial el caso de María Aída Oliva a manos de Mario Daniel Castro Herrera, su exesposo y abusador. Su devastador final se vuelve aún más trágico al considerar la larga lucha de la mujer por librarse del control y el maltrato del padre de sus hijos. Pero la saña y la furia del excónyuge pudo más que la buena voluntad de la mujer. Esta misma cualidad, sin embargo, vivirá en la memoria amorosa de sus amigos, hijos, nietos y todos aquellos que la conocieron. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!